Mi hijo Ronald, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga y que mantenga la esperanza. Nada, que entraron a las 3 y tanto, entonces y entraron como llevárselo como si fuera la justicia chilena. No tengo ninguna duda que este fue un secuestro y un crimen por encargo. Nadie puede hoy día descartar ninguna hipótesis ni afirmar tampoco ninguna hipótesis. De lo único que hay certezas es que no se puede descartar absolutamente nada. Cuando tú hablas de un secuestro, que es una privación de libertad, siempre tiene que tener una motivación para mantenerte, ¿cierto?, privado de libertad y posteriormente o cobrar un dinero, exigir un rescate o exigir quizás otra cosa que tú necesites como organización. Y esto no se produce aquí. ¿Por qué es atípico? Porque en Chile no habíamos tenido un secuestro con un fin como el que hemos visto ahora, ¿cierto?, con un secuestro con la idea de un homicidio. Eran pasadas las 3 de la mañana del 21 de febrero, cuando estos sujetos llegaron hasta el piso 14 de este edificio en la comuna de Independencia. Sería el inicio de una trama que hasta hoy sigue inconclusa. Y eso nos llama a que tenemos que tener un poco más de seguridad en los edificios para que no pasen este tipo de cosas. Ya a uno le da miedo hasta hablar, como venezolano. Uno habla medio mal allá y es peligroso. Imagínense ahora estando uno aquí por fuera, buscando un mejor futuro. Crimen por encargo, ajuste de cuentas, móvil político. Preguntas sin respuestas que puedan explicar por qué estos individuos caracterizados de funcionarios de la PDI secuestraron a Ronald Ojeda. Ahí tú tienes una preparación, una planificación que da indicios ciertos que finalmente lo que se pretendía hacer no era privarlo de libertad para exigir algo, sino que necesariamente ejecutarlo, ¿cierto?, provocar el homicidio y luego salir del país con ese supuestamente encargo que se les habría encomendado. Para los expertos, los detalles que quedan a la vista en los registros de las cámaras de seguridad ya daban los primeros indicios de quienes estaban detrás de esta operación. Desde que entran estas 3 personas hasta que salen, según el video hay 40 segundos. Sacando la cuenta es bastante poco, pero sacan al individuo, lo sacan desnudo casi, ¿cierto?, maniatado. Cada uno de los que van saliendo van con la pistola en la mano. Y ahí se ve que no son policías. Lo que hace el policía es de inmediato enfundar su arma. Pero aquí vemos a 3 personas. El primero de ellos, ¿cierto?, va con el teniente Ojeda con tomado el cuello y con la pistola en la mano. Y los otros 2 también salen con la pistola en la mano. Detalles que importan a la hora de analizar el comportamiento de esta banda. Afuera del edificio los esperaba un vehículo Nissan gris con baliza que más tarde sería abandonado en la costanera norte. Antes lo cambiarían por otro automóvil para trasladar al exmilitar. La planificación y el posterior resultado de este crimen da indicios que se trata en el fondo de personas que ingresaron a Chile o que estaban en Chile de alguna manera dedicados a la comisión del delito y recibieron en alguna medida algún tipo de instrucción o negociación o accedieron a algo para ejecutar finalmente este plan. Bastaron unos días para que la Fiscalía y la PDI descubriera el nexo que había entre estos sujetos y el tren de Aragua, un nuevo antecedente que ha abierto un abanico de posibilidades. El tren de Aragua se ha especializado en prestar distintos servicios y entre ellos está el servicio de secuestro o el servicio de homicidio por ajuste de cuentas, el de extorsión, etc. La característica particular del servicio va a tener que ver con lo que le pidan. Pero para entender cuáles podrían ser los motivos detrás del crimen, es necesario conocer primero quién era el teniente en retiro Ronald Ojeda. Mis compañeros y yo decidimos irnos, decidimos fugarnos de la cárcel debido al atropello y la injusticia que sufríamos allí. Allí tomamos por captura y rehenes a los custodios de la cárcel y logramos escaparnos. Vamos ahorita en ruta hacia donde nos vamos a mantener escondidos por un tiempo. Es el extracto de una entrevista que dio el exmilitar tras fugarse en 2017 de la cárcel de Ramo Verde, junto a otros 9 exoficiales venezolanos disidentes del régimen de Nicolás Maduro. La Policía Nacional abrió fuego contra nosotros, pero nosotros no herimos ningún funcionario de Ramo Verde ni ningún policía, solamente los tomamos como rehenes, los apuntamos con las armas. Por más de 240 días estuvo recluido en ese recinto penal. Había sido acusado de rebelión, motín, instigación y traición a la patria. Un año después de la fuga, Ojeda llegó a Chile por Chacayuta y pidió refugio, condición en la que se encontraba hasta el día en el que desapareció.
La arista política no la podemos olvidar por el hecho de cómo esta persona llega a Chile. Deserta de un régimen dictatorial que también tiene repercusiones en otros desertores que están en otros países, que los ha llevado a cambiar rutinas, direcciones y horarios por temor. Entonces eso también nos dice que la arista política es sumamente relevante. Fui un preso político. Fui torturado y amenazado. Y es que tras su salida del país, el nombre de Ronald Ojeda no dejó de sonar en Venezuela. Poco antes de su secuestro, el Ministerio de Defensa de ese país lo incluyó en un listado de 33 exfuncionarios militares acusados de traición a la patria. Saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile. Secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? Pese a que dentro del régimen de Nicolás Maduro han ironizado las tesis políticas que han surgido alrededor del secuestro, lo cierto es que la Fiscalía no lo descarta como un posible móvil. La PDI ha efectuado un trabajo científico-técnico en el sitio suceso y ha establecido que efectivamente corresponde al ciudadano venezolano Ronald Ojeda Moreno, de 32 años. Fue 10 días después de su secuestro que el cuerpo de Ronald Ojeda fue encontrado finalmente en el campamento Vicente Reyes en Maipú. Habría sido una llamada anónima la que alertó a la Policía de Investigaciones. Tomar el cuerpo de una persona, enterrarla en 1,40 m y después poner un radier encima de ello en una toma, en un lugar donde es muy difícil llegar. El crimen organizado trabaja siempre también con compartimentaje. Yo te contrato a ti como un soldado para que me acompañes a ir a secuestrar a una persona. ¿Quién? Tú no sabes a quién vas y efectivamente muchos de ellos no saben a lo que van. De lo que hay certezas es que los autores del crimen habrían intentado ocultar a toda costa el cuerpo y que además mantenía signos de asfixia y ningún impacto de bala. Si se le trató de dar muerte por la vía de asfixiar a la víctima, una de las explicaciones probables de aquello es no haber el propósito de no dejar rastros, como por ejemplo un proyectil balístico, una bala dentro del cuerpo que pudiera después asociarse a un arma. Aquí hubo un intento de concentrar todo el cadáver, los restos humanos, en un solo lugar, insisto, tapado bajo 1,5 m de tierra, en un lugar donde no pudiéramos encontrarlo. El cuerpo de Ronald Ojeda mantenía además una data de muerte de entre 7 a 10 días, plazo que coincidía con la fecha del secuestro, por lo que probablemente el exteniente habría sido asesinado poco después de ser secuestrado. Mi hipótesis, lo que yo creo, es que algo pasó en el intertanto. Secuestran a esta persona, la sacan y algo pasó. Y en ese intertanto, lo que hacen este tipo de banda es dar de baja de inmediato al secuestrado, porque es una papa caliente, es algo que necesitan deshacerse de inmediato. Pero mientras que en Maipú se producía el hallazgo prácticamente en paralelo, fue detenido el primer integrante de la banda que realizó el secuestro. Un sujeto venezolano de 17 años que decía hacer delivery y no conocer a la víctima. La participación de él es concretamente en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura, como quedó establecido el día de hoy en la audiencia. Posteriormente trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo en la Costanera Norte. Sería solo el primer eslabón de una organización que parece ser más compleja. No es el único sujeto al que la PDI le sigue en la pista. Michael Villegas y Walter Rodríguez serían dos de los sujetos que estarían detrás del secuestro. Su prontuario habla de los vínculos que tendrían con el Tren de Aragua, uno de los varios nexos que mantenían con Venezuela. El que existan antecedentes, indicios, ¿no?, de que la persona que está actualmente en internación provisoria y que aquellos dos contra los cuales hay órdenes de detención tienen vínculos con el Tren de Aragua, no significa que tengamos necesariamente que concluir que las motivaciones para el secuestro y el homicidio son unas u otras. Documentos oficiales de Venezuela revelaron los vínculos de quién sería el líder de la banda con el régimen de Nicolás Maduro. Walter Rodríguez habría prestado servicios por 7 semanas en 2015 al despacho del gobernador en Aragua. En Chile mantenía antecedentes penales desde 2020 por lesiones graves y secuestros extorsivos. Es más, estaría relacionado con el hallazgo de cadáveres en Curacaví. Las personas que se han dedicado a estudiar en profundidad
da Venezuela hablan de un vínculo entre el gobierno y el crimen organizado y muestran también cómo el crimen organizado actúa y se ha dividido ese país. Entonces es sumamente importante porque también puede mostrar el vínculo político que pueda tener este mismo caso en particular. Quien ocupaba el cargo de gobernador cuando Rodríguez se prestó servicios al despacho era Tarek El Aizami, quien también fue vicepresidente del área económica y ministro de Economía y Petróleo de Nicolás Maduro. Salió del cargo en 2023 envuelto en un caso de corrupción. Estamos hablando de un régimen dictatorial que tiene socios internacionales que tienen comportamientos muy cercanos al crimen organizado, en el sentido de que utilizan el crimen organizado con fines políticos, como es el caso de Rusia, que son estados que están involucrados en problemáticas no tradicionales en materia de seguridad o de amenaza. Da luces para entender que a lo menos hay nexos o contactos con el gobierno o con instituciones gubernamentales que permitieran a lo mejor entender o indagar, ¿cierto?, respecto a un móvil político en esa actuación, porque efectivamente hay un contacto, un nexo anterior. Sin embargo, no hay crimen perfecto. Fue una cadena de errores la que permitió dar con la pista de los primeros 3 identificados. Walter Rodríguez se dejó una huella dactilar en uno de los teléfonos que robaron de la casa de Ronald Ojeda, mientras que Michael Villegas habría cargado benzina en un servicentro Copec, dando su verdadero root para acumular puntos. Puede ser que estemos en presencia de una mixtura de profesionales con delincuentes que están recién comenzando, y eso también puede pasar porque muchas veces se toman a soldados. Cuando hablamos de soldados en el AMPA, son personas que recién están comenzando dentro de un grupo criminal. Y que al final lo que nos viene a mostrar esto es que el crimen organizado está desarrollando sus delitos en el país sin temor alguno a lo que pueda responder el Estado y a las acciones de las autoridades. Crimen que ha arremetido a nuestro país y que aún está lejos de resolverse. Tras una semana en el servicio médico legal, este viernes finalmente la familia de Ronald Ojeda pudo despedir al exteniente.